Después de que Jesús curó a un ciego en sábado, la gente se dividió y preguntaron al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. Esto es una cita de Juan, capítulo 9, verso 17. En otro lugar tenemos que, después de hallarse la tumba de Jesús vacía, Jesús se aparece a dos hombres que viajaban a una aldea cerca de Jerusalén. Esta es una cita de Lucas, capítulo 24, versos 15 al 19. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Repito, esto es una cita de Lucas, capítulo 24, versos 15 al 19. Está claro, pues, que mucha gente consideraba a Jesús un profeta. Y este último pasaje, ocurrido al final del ministerio de Jesús, es especialmente revelador, porque viene después de que él hizo milagros, de que desafió al imperio romano y a los líderes de la sinagoga, después de dejar a las multitudes sus palabras de sabiduría y esperanza de un reino, entre comillas, no de este mundo, y después de que todos pensaron que se había muerto. Después de que él hizo todas estas cosas, alguien resume su vida y obras, y toda la gente le consideraba un profeta. El judaísmo, el cristianismo y el islam comparten un punto de partida común. Estas tres religiones afirman que hay un solo Dios, que Él es omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Las tres religiones mantienen que Dios es quien se comunicó a través de Noé, Abraham, Moisés, Salomón, Jacob, David, Jesús y otros profetas, y el profeta Mohammed también, que la paz de Dios sea con todos ellos. Además, muchas de las doctrinas de las tres religiones son iguales. Por ejemplo, todas creen que los cielos y la tierra son creación de Dios, que existen los ángeles, así como existe Satán y sus seguidores, que habrá un día de juicio final, que habrá un paraíso para los recompensados y un infierno para los castigados, y que solo Dios puede perdonar los pecados. Sin embargo, hay algunas creencias que son compartidas por el Islam y el cristianismo. El Nuevo Testamento y el Corán, libro sagrado del Islam, ambos afirman que Jesús fue un profeta y que nació de una virgen. Ambos mantienen que Jesús recibió el Evangelio y que efectuó varios milagros y signos. Más aún, cristianos y musulmanes creen que Jesús será un signo de la llegada de la hora del juicio. Pero la diferencia mayor entre el Islam y el cristianismo, a la vez que es el punto más conflictivo, es que los cristianos creen que Jesús es Dios y que los musulmanes creen que Jesús era solo un profeta de Dios. Para un musulmán es una grave blasfemia y degradar la majestad de Dios decir que Jesús era hijo de Dios y que Jesús es Dios. Los musulmanes creen que Jesús vino como un profeta de Dios para recordar a su gente que deben tener fe en Dios y obedecerle. El Corán nos dice en el capítulo 5, verso 46, e hicimos que tras ellos, siguiendo sus huellas, viniera Jesús, hijo de María, confirmando aquello que ya estaba en la Torá, y le dimos el Evangelio, entre paréntesis, Injil, en el que había luz, guía y una confirmación
de lo que ya estaba en la Torá, así como guía y amonestación para los temerosos. Este versículo coincide con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, y esto está en Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A pesar de haber muchas partes del Nuevo Testamento que son parte de la creencia de los musulmanes no creen que el Nuevo Testamento sea la palabra de Dios revelada. Los musulmanes creen que el Evangelio fue comunicado por Dios a Jesús en su forma pura y original, pero el Evangelio fue mal interpretado al tiempo de compilarse todo en un solo volumen. Los musulmanes reconocen los registros históricos de la crucifixión, pero no creen que Jesús haya sido crucificado. El Corán enseña que Jesús no fue crucificado ni muerto por los judíos, pero que hubo ciertas circunstancias que aparentemente produjeron esa impresión en la mente de los enemigos del Mesías. El Corán nos dice en el capítulo 4, verso 157, y por haber dicho, matamos al ungido, hijo de María, mensajero de Alá. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron. Y esta es la palabra de Dios en el Corán. Algunos eruditos sostienen que la muerte de Jesús en la cruz fue solo aparente, una ilusión. Otros creen que en la cruz había alguien más con las facciones de Jesús. En Juan 20 se nos dice que Jesús mismo apareció irreconocible luego de la crucifixión. Esto ocurre cuando María Magdalena fue al sepulcro. Cuando lo halló abierto y vacío, empezó a llorar. De pronto se dio vuelta y vio a Jesús de pie, pero no supo que era Jesús. Asumió que era el jardinero. Habló brevemente con él y solo cuando Jesús mencionó su nombre, ella lo reconoció. Los musulmanes creen que Dios mandó a Muhammad, la paz de Dios sea con él, un profeta, para difundir el mensaje del Islam a toda la humanidad. Las enseñanzas básicas del Islam están contenidas en el Corán. El Islam es la confirmación y la continuación del mensaje dado a Jesús y a los demás profetas y mensajeros de Dios. Consúltenos en la página www.islaminspanish.org. Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.